Estamos grabando. Buenas tardes a todos y a todas. De parte del capítulo de Young Professional de la IPG de Argentina, queremos comenzar con agradecerles a todos los que se encuentran en la sala. Verdaderamente tenerlos aquí nos motiva a seguir desarrollando actividades como esta. Mi nombre es Andrés Álvarez, miembro del comité del capítulo. También nos acompañan miembros del Comité de Jóvenes Profesionales de Colombia y Brasil. Les recordamos a los participantes que pueden realizar las preguntas a través del chat de la sala, ya que los estaremos compartiendo al final de la ponencia. Hoy particularmente continuamos con el ciclo de charlas offshore. El objetivo de este ciclo de charlas es fomentar el conocimiento geológico para la exploración de cuencas offshore, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Nos acompañarán a lo largo del ciclo geocientistas de diferentes empresas para comentarnos sobre las actividades offshore en la región. Además, contaremos con el apoyo y la participación también de los jóvenes, de los capítulos de jóvenes profesionales de Brasil y Colombia. Hoy hablaremos de proyectos exploratorios actuales en el mar argentino. Esta transmisión va a ser grabada y posteriormente va a ser subida a nuestro canal de YouTube, APG IP Argentina. Así que no duden en buscarnos y seguirnos en nuestras redes. Cualquier comentario va a ser bien apreciado y bien recibido. El día de hoy contamos con el apoyo de un gran equipo, el equipo de exploración de offshore de YPF. Sebastián Arismendi es el líder, es geólogo de exploración en YPF, obtuvo con honores su licenciatura en Ciencias Geológicas en la Universidad de Buenos Aires en 1999, con 24 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Ha trabajado tanto en exploración como en desarrollo en numerosas cuencas de hidrocarburos de la Argentina, Austral, Neuquina, Golfo de San Jorge offshore, Salado, Colorado y Argentina, desde campos convencionales y ambientes tectónicos complejos de faja plegada y corrida en el onshore hasta exploración de frontera en offshore. Con fuerte desarrollo en interpretación sísmica, actualmente es líder técnico de exploración en offshore norte de Argentina, tanto en bloques operados como no operados por YPF, dentro de la gerencia de exploración de offshore. También nos acompañan Ofelia Silio, geóloga de la Universidad Nacional del Sur. En 2014 ingresó a exploración en YPF y trabajó como geóloga operativa y de proyectos. En 2018 realizó una maestría en geología estructural en la Universidad de Leeds en Reino Unido. De vuelta en Argentina, desde noviembre de 2019, forma parte del equipo de exploración de offshore en YPF y como geóloga de proyectos. También nos va a acompañar María Eugenia Pascariello, es licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, posee 16 años de experiencia en la industria del petróleo, inició su carrera como geóloga de exploración en Total Austral en la cuenca neuquina, con principal foco en proyectos no convencionales. En 2013 ingresa a YPF como geóloga de exploración de proyectos regionales y no convencionales. Actualmente forma parte del equipo de exploración offshore de YPF, realizando modelados de sistema petrolero. También está presente Juan Pablo Lovecchio, es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 2009, hizo un máster en Geociencias del Petróleo en el IFP School y un doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Sorbona de París, en el que estudió la evolución de las cuencas del mar argentino. Se unió a YPF en 2012, trabajando en la Gerencia de Exploración Internacional, Offshore y Especialidades Técnicas. Desde 2020 integra el equipo de exploración offshore norte. Juan Pablo colabora activamente con APG y es presidente de la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros. También está presente Facundo Pagán, es licenciado en Ciencias Geológicas y se desempeña como intérprete geofísico desde 2005. Comenzó su trayectoria como proyectista de exploración en Petrobras para la cuenca austral y NOAA, y desde 2013 en YPF para las cuencas del Golfo de San Jorge, Neuquina y actualmente offshore. Bienvenidos a todo el equipo, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Una vez más, bienvenidos a todos. Y antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven por favor cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Recordarles que las preguntas van a ser respondidas al finalizar la ponencia, a modo de no interrumpir. Es por eso que sugiero que vayan anotando todas las preguntas para que puedan realizarse en la ronda destinada para eso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram y YouTube, y esta charla va a estar siendo grabada. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio. Adelante, Sebastián. ¿Puedes proyectar tu presentación? Buenísimo, muchas gracias Juan, Josefina, Andrés y APG Young Chapters Argentina por la invitación, por la convocatoria.
Esperamos muchas gracias a todos los asistentes por el tiempo, por conectarse, y esperamos que lo que le vamos a mostrar de los proyectos, los estudios que estamos haciendo para fortalecer los proyectos exploratorios del offshore argentino, sea de vuestro interés y pueda haber un intercambio al final con las preguntas. Quería también aprovechar para comentar que en la sala donde estamos aquí está también presente Néstor Volati, que es el gerente de exploración offshore. Así que bueno, probablemente también pueda contestar alguna pregunta al final. Así que bueno, sin más preludio, avanzamos con la presentación. Básicamente el compromiso de YPF es convertir los recursos naturales en energía para mejorar la calidad de vida de las personas e impulsar el progreso del país. Y el offshore argentino representa una de las fronteras exploratorias, una de las últimas fronteras exploratorias más extensas del mundo. Y después de décadas de exploración del mar argentino, de muchos geólogos, geofísicos, ingenieros de reserva que han pasado por YPF, estamos ante la gran oportunidad de llevar adelante proyectos de una enorme magnitud, especialmente ubicados en aguas profundas en la zona del talud continental. Y es por eso que quería mostrarles rápidamente la situación de la exploración offshore en el mundo y dónde se enmarca Argentina, ¿no? Actualmente el 30% de la producción de petróleo y de gas a nivel mundial proviene del offshore. Clásicamente uno tenía como referencia del offshore el Golfo de México, el Mar del Norte, más recientemente Brasil, con el Presal, más recientemente todavía lo que es, bueno, también el noroeste de África, más recientemente todo lo que fueron los descubrimientos de Guyana y Surinam, y todavía más recientemente en el tiempo los descubrimientos del oeste de África al sur, especialmente en Namibia y Sudáfrica, y el gran potencial que existe como margen conjugado en el Atlántico Sur, del lado de Uruguay y de Argentina, donde tenemos proyectos listos para perforar y que vamos a ver más adelante en esta presentación. Bueno, esto rápidamente, quizá algunos lo conozcan, otros no, pero básicamente la exploración en el offshore y cualquier trabajo de exploración empieza con una fase inicial, lo que llamamos la fase 1, donde se toma dominio minero, bloques exploratorios, donde se hace la exploración, que normalmente es exploración sísmica en un principio, con la sísmica 2D como 3D, se identifican, se mapean las oportunidades, se definen las ubicaciones para perforar y se hacen los pozos exploratorios de la fase 3. Si hay un descubrimiento, uno luego hace pozos en la fase 4 de appraisal para delinear el tamaño de ese descubrimiento, delinear sus límites, y eventualmente se pasa a la fase 5 de desarrollo y a una fase 6 de producción, ¿no? Todo es un proceso de mediano a largo plazo que involucra grandes volúmenes de capital, inversiones en distintos momentos, en algunos momentos menos, en otros más, pero tiene a su vez el potencial de cambiar el panorama energético de un país. Si vemos las inversiones asociadas a cada una de estas etapas, en la primera etapa exploratoria que conduce a un descubrimiento, tenemos una inversión relativamente baja. Lo que vemos acá abajo son las inversiones. Tenemos inversiones relativamente bajas en sísmica 2D y 3D y eventualmente pozos exploratorios hasta que se logra el descubrimiento. Luego se pasa a la etapa, suele ser esa etapa de 2 a 8 años, normalmente se están acortando mucho los plazos por el escenario a nivel global del Net Zero Emissions y la transición energética. Por ende estamos tratando de que todos los proyectos exploratorios se acorten y se concentren en el tiempo. En una etapa de desarrollo también se sigue invirtiendo en sísmica, en pozos, sísmica 3D más que nada, y después viene la gran inversión de plata con el desarrollo del campo. Se hacen los pozos de desarrollo y se invierte muchísimo dinero en infraestructura e instalaciones, especialmente en el offshore profundo o ultraprofundo, donde existe una logística y una complejidad a nivel de infraestructura y de instalaciones muy, muy importante, ¿no? Luego se entra en la etapa de explotación, donde obviamente los costos disminuyen, son más bien de operación y de mantenimiento, pero es donde se produce el primer petróleo, o sea, el first oil, y comienza la producción, que empieza a aumentar paulatinamente hasta llegar a un plató de producción, y luego va declinando en una vida útil que puede ser de 10 a 30 años. Nosotros estamos esperando para los proyectos del offshore argentino aproximadamente 10 a 15 años. Aproximadamente por esta misma razón
de la transición energética y luego se abandonan dichos campos. Esto es para que tengan un pantallazo de las distintas fases de un proyecto exploratorio en el offshore y las inversiones que existen en cada parte. Y en Argentina básicamente tenemos dos líneas estratégicas de alto impacto en YPF. Una es el no convencional, la otra es el offshore. Una es ya una realidad, que es el no convencional, con el hub Vaca Muerta, donde tenemos identificados casi 30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en recursos prospectivos, eso se sabe que está, pero previamente a eso hubo una etapa de exploración entre el 2010 y 2019 muy intensiva que condujo a ese desarrollo que actualmente se está produciendo. El otro hub es el hub del offshore. Acá pueden ver, obviamente, las cuencas sedimentarias del onshore, del offshore, los bloques que tiene YPF en el onshore y en el offshore. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle los del offshore. Pero tenemos identificados por Play Analysis casi unos 30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Una cantidad muy similar y probablemente mayor incluso a la que tenemos para Vaca Muerta. Obviamente esto todavía está en potencial. Estamos a las puertas de perforar un pozo exploratorio que podría cambiar las reglas del juego, pero creemos que podría ser el nuevo hub de producción de alto impacto de YPF y de Argentina, ¿no? Obviamente es una exploración de frontera, son proyectos que tienen que ser de alto impacto, las chances de ocurrencia son bajas, oscilan alrededor del 20%, pero de producir su descubrimiento suelen producir cambios radicales en las economías de los países si son bien administradas. Las estrategias, como veíamos antes, son de mediano a largo plazo y se requieren de muy altas inversiones. Y tenemos ya proyectos listos para perforar en sísmica 3D, como es el proyecto Argerich, por ejemplo, que más tarde van a comentar los chicos. Haciendo un poco un zoom sobre los bloques exploratorios que tiene YPF actualmente, tenemos los bloques CAN 100, 102, 114 y MLO 123. Los tres primeros, los CAN, están en la cuenca argentina norte, el 102 ubicado entre las cuencas del Salado y la cuenca argentina, el 100 entre la de Colorado y la cuenca argentina, y el 114 en la cuenca argentina. Y tenemos un bloque en Malvinas que es el MLO 123. Para explorar estos bloques nos aliamos con socios estratégicos, majors, y además que tuvieran una vastísima experiencia en el offshore a nivel internacional, como Equinor, como Total, como Shell. Somos socios de Equinor en los 4 bloques exploratorios del offshore argentino, somos socios de Shell en el bloque CAN 100 y de Total en el bloque MLO 123 en Malvinas. Para estos bloques, que son los denominados bloques de la ronda 1, estamos actualmente en el primer periodo exploratorio, donde básicamente el compromiso de inversión es en sísmica 2D y 3D. Ese primer periodo es de 4 años y se planea adquirir 8.500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D repartido en estos 4 bloques y 3.000 kilómetros cuadrados de sísmica 2D que ya se hicieron en el bloque CAN 102. Y pensamos que hay recursos aproximados entre los 4 bloques de más o cercanos a 20.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en el caso promedio, ¿no? El caso mínimo. Bueno, hasta acá llega mi introducción y le doy la palabra a Juan Pablo para continuar con la presentación. Gracias, Eva. Bueno, vamos a ver un poco la historia de la exploración del offshore argentino, que no empezó ahora, sino que tenemos ya una historia de 90 años, ¿no? de trabajo en el offshore, primero en la zona costera del Golfo San Jorge y después en la zona más distante de la costa, ya desde la década del 60 tenemos varios pozos. De hecho, si pensamos si contamos los pozos que están perforados onshore en las cuencas, por ejemplo, en la cuenca del Colorado, la exploración se remonta a antes de los 50. En el pozo Pedro Luro fue el primero de la cuenca del Colorado, el año 48. Pero en el offshore sí, los primeros son de los 60, hay un fuerte impulso en los 70. Fíjense, ahí en gris están marcados de los otros operadores y en azul los que hizo YPF. En el 76, entre el 76 y el 79 se hicieron 9 pozos con una plataforma de perforación que compró YPF, que se llamó General Mosconi, que abrió también la exploración, o reimpulsó la exploración en Colorado y abrió la exploración en Malvinas y en el Golfo. Durante los años 80 hubo un gran impulso de la exploración también, y sí, esto continuó con altibajos durante los 90, y si nos vamos a los últimos 20 años, se perforaron estos 9 pozos, de los cuales solo el pozo Malvinas, que se perforó en 2011, tuvo en condiciones de aguas
de profundidades mayores a 100 metros, tuvo 450 metros, me parece, 90 metros de agua, que dentro de aguas profundas es todavía, digamos, no tan profundas. Estamos pensando hoy que la mayoría del resto de los pozos están todos perforados a profundidades de agua de menos de 100 metros, y pensamos que la frontera hoy está también en profundidades de agua mayores, ¿no? Por una suma de factores geológicos que se dan en esas zonas también, particularmente en el talud. Una línea de tiempo, decíamos en los años 30, la perforación en la zona costera en el Golfo de San Jorge, en la zona de Comodoro. En los 70, la adquisición de la plataforma de perforación General Mosconi, que significó que YPF perforara pozos exploratorios que eran de estudio, que abrían el conocimiento de las principales cuencas del mar argentino. En los 80 se realizan los descubrimientos en la cuenca austral offshore por parte de Shell y de Total, que actualmente están productivos. Después, ya hacia los 90, tenemos otra campaña de perforación en Colorado. Este es el barco perforador que se utilizó para la exploración en Malvinas en el 2011. Y a partir del 2014, con la ley de hidrocarburos, se abre una nueva etapa de exploración del margen, que involucró la adquisición de sísmica multicliente, y la realización de una ronda de licitación de bloques en el año 2019, que resultó en la adjudicación de bloques a las principales compañías que hacen exploración, digamos, en el mundo, incluidos los bloques que tenemos en YPF. Si vemos un poco la geología, para contarles, a la izquierda tenemos un mapa de las cuencas sedimentarias del margen argentino. Tenemos un equivalente en cuencas similar al del onshore, digamos, si vamos de norte a sur, la cuenca de Punta del Este y la cuenca de Salado, que se ingresa en la parte onshore de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la ciudad de Buenos Aires está parada arriba de la cuenca del Salado. Y cuando nos vamos hacia el mar, hacia el este, se amplía hacia la zona del talud. La cuenca del Colorado, que está al sur de la provincia de Buenos Aires, también muy importante. Nos vamos a centrar en esas dos durante la presentación de hoy. Y las cuencas de Rawson Valdez más al sur. Esto es lo que en YPF le llamamos el sector del offshore norte. Y en el offshore sur, que también lo vamos a mencionar, incluye a las cuencas Austral y Malvinas, separadas por el Alto de Río Chico, y las cuencas que están en torno a las Islas Malvinas, San Julián, pero sobre todo Malvinas Norte, Malvinas Oriental y Malvinas Sur. Fíjense en el mapa de la derecha, la distribución de información sísmica es bastante abundante, aunque mucha de esta es vintage. Toda esta que vemos estas líneas que se ven en azul son líneas sísmicas 2D de diferente edad, de diferente calidad y resolución, muchas adquiridas a lo largo del siglo XX. A esto se sumaron estos surveys de sísmica 2D recientes, de los últimos 5 años, digamos, de otra calidad y con otro espaciamiento, que están focalizados principalmente en la zona del talud continental, en la zona somera de Colorado y Salado, y en la zona de la cuenca de Malvinas al sur. Destacábamos recién la importancia del offshore de la cuenca austral y del sector sur, porque es un sector donde hay un sistema petrolero probado y yacimientos que producen hoy petróleo. Por ejemplo, el caso del yacimiento Magallanes, el área Magallanes, en el canal de Magallanes, que es operado por ENAP y donde YPF tiene participación, y el caso de Total Austral, que opera los yacimientos de gas en el offshore somero de la provincia de Tierra del Fuego, que produce hoy el 17% del gas que se consume diariamente en la Argentina. O sea, que son muy importantes como yacimientos de gas para el país. Son muy someros y cercanos a la costa en esta zona. Pero esto no son los únicos manifestaciones de sistemas petroleros activos en la zona sur. También tenemos en torno a la cuenca de Malvinas, bueno, hay descubrimientos no comerciales en Malvinas, tanto de gas como de petróleo, y están los descubrimientos en las otras cuencas periféricas a las islas, Sea Lion al norte y Darwin al sur de las Islas Malvinas.
Para ejemplificar un poco cuál es la geología de todo este play en la cuenca austral, en el offshore, estamos hablando del play de la formación Spring Hill. Para los que no lo conocen, toda esta zona estuvo sometida a rifting durante el Jurásico, y desde el Jurásico más superior y el Cretácico temprano, se produce una transgresión marina desde el sur y desde el oeste, desde donde está la cuenca de Rocas Verdes, que va depositando cuñas de secuencias transgresivas, arenosas, que son rápidamente cubiertas o inundadas por depósitos pelíticos equivalentes laterales de estas áreas, de la arena más joven, que está cada vez más sobre el alto estructural de Río Chico, que es este alto que dijimos que separa las cuencas de Austral y Malvinas. Entonces, estas cuñas arenosas forman trampas estratigráficas y combinadas que corresponden a los principales yacimientos descubiertos en el offshore de Tierra del Fuego, en lo que le llamamos la cuenca australo-marina, ¿no? Para mostrar un poco la evolución de estas cuencas, y ya vamos a pasar a la parte más exploratoria, pensemos de que estas cuencas de Salado y Colorado se abrieron en el Jurásico, un momento en el que todavía estaba conformado el continente de Gondwana y no se había abierto el Atlántico Sur, digamos que son preatlánticas. Ya en el Aptiano, con la apertura del Atlántico Sur, de manera, digamos, casi norte-sur, estas cuencas quedan en fase de sag, o sea, de subsidencia térmica, con un poco de actividad tectónica en sus porciones más externas, ¿no? Es interesante esta reconstrucción del Aptiano porque miremos la corta distancia que tenemos entre nuestras cuencas de Salado y Colorado con la cuenca de Orange, donde Sebastián mencionaba recién los descubrimientos recientes de gas y petróleo. ¿Qué son estos? Esta es una reconstrucción para el Aptiano, para los bloques que tenemos en las cuencas de Colorado y Salado. Fíjense la escasa distancia de menos de 500 kilómetros respecto de los descubrimientos de Venus, que tiene por lo menos 3.000 millones de barriles de petróleo en turbiditas aptianas, y de Graf, que tiene unos 2.000 millones de petróleo equivalente, quiere decir que también hay un poco de gas que está incluido en eso, tanto en reservorios xenomanianos como turonianos. Estos están muy cerca si reconstruimos a la posición del Aptiano, están muy cercanos, y esto lo hacemos porque nuestra principal roca madre es aptiana. Ya lo vamos a ver en un momento sobre la Chronostratigraphic Chart. Es muy importante para nosotros porque dijimos que en la zona sur, en Australia y Malvinas, hay un sistema petrolero comprobado con yacimientos ya descubiertos y productivos de gas y de petróleo, pero en esta parte norte, más del Atlántico, no estaba confirmado el sistema petrolero activo, a pesar de que ya vamos a ver un pozo que sí tuvo evidencias. De esta manera, la principal incertidumbre era la presencia de la roca madre, que con los descubrimientos, que sería aptiana, y que con los descubrimientos recientes de Namibia, que corresponden a esa roca madre, de alguna manera estamos confirmando de que esa roca madre existe y que tiene buena calidad de generación de hidrocarburos y volumen suficiente, por los volúmenes de los recursos descubiertos. Bueno, si nos vamos volvamos a las cuencas de Colorado y Salado. Decíamos que son dos cuencas extensionales formadas durante una fase de rift, o sea, de extensión de la corteza continental, que están al norte y al sur de la provincia de Buenos Aires y que están separadas por el alto de basamento de Tandil, que es una extensión de las sierras septentrionales de Buenos Aires, del sistema de Tandilia. O sea, que es un alto de basamento granítico, digamos. Este corte esquemático está basado sobre sísmica. Acá vemos un ejemplo de una sísmica muy regional, que está mostrando la cuenca del Colorado al sur, o al sur-suroeste, y la cuenca del Salado al norte, y Punta del Este en su porción. Salado y Punta del Este son la misma cuenca, están separadas por un pequeño alto de basamento, pero una está del otro lado del límite, ¿no? La parte uruguaya se le llama cuenca de Punta del Este. La cuenca del Salado, decíamos que los primeros pozos se remontan a la década del 50, ahí los pozos General Belgrano y General Paz, donde hoy están las termas de General Belgrano, se perforó un pozo exploratorio en los años 40 que atravesó por lo menos 4.000 metros de sedimento en la zona, digamos, del depocentro
de este rift que se extendía hacia el onshore. En la zona de offshore se perforaron pozos en los 60 y 70, y el pozo más reciente se perforó en los 90, siempre en zonas de aguas someras. Nosotros hoy estamos pensando de que si nos vamos hacia zonas de aguas más profundas, tenemos tanto la presencia de roca madre como de otro tipo de trampas correspondientes a ambientes marinos profundos. Si un poco el esquema de la evolución de la cuenca es este. Esto es lo que vemos abajo a la derecha es una transecta sísmica sobre la que están dibujados distintos horizontes, y a la izquierda vemos una chronostratigraphic chart, o sea, una esquema cronostratigráfico, donde vemos que está representado el rifting en el Jurásico y Cretácico, una discordancia en el Aptiano, sobre la cual se depositan las secuencias pelíticas correspondientes a roca madre, con algunos posibles carbonatos sobre los saltos de basamento, y por encima de eso, desde el Albiano y durante todo el Cretácico, se desarrollan sistemas progradantes de la plataforma hacia la cuenca profunda, que tienen todas sus fases de plataforma, talud y cuenca, ¿no? Esto visto sobre la sísmica son estas secuencias que tienen los tops, lo que llamamos en sísmica los top sets, los foresets y los bottom sets de la parte más somera del talud y la cuenca más profunda. Después la cuenca experimenta una transgresión muy importante en el Maastrichtiano-Daniano, esto es equivalente tanto para mí para Colorado, y otras secuencias en el Paleógeno y Neógeno, que son estas que están indicadas en naranja y en amarillo, que tienen mucho de contornitas y de procesos oceánicos asociados a corrientes de contorno. Si pensamos en cuáles son los plays que estamos explorando, acá me olvidé de mencionar, este nivel basal correspondería a la roca madre, ya vamos a ver cómo lo caracterizamos en un momento, y lo que estamos viendo como reservorios son secuencias de talud y de ambiente marino profundo, depositadas por corrientes de turbidez, o sea, son turbiditas, que serían reservorios clásticos, arenosos, con buenas propiedades de porosidad y permeabilidad, en trampas estratigráficas con acuñamientos hacia la parte más somera, que harían que el petróleo generado en la roca madre migre, como ya lo vamos a mostrar en un momento, y se acumule en esos reservorios. Entonces, para caracterizar esa roca madre, una manera es compararlo con lo de África. Les decíamos recién que esta roca madre aptiana está confirmada del lado africano y corresponde a esta. Fíjense, esta es una línea sísmica reconstruida con una porción de la cuenca argentina y una porción de la cuenca de Orange en Namibia. Más allá de las diferencias de calidad, fíjense que por encima de los SDRs, que son estas cuñas busantes hacia el mar, formadas probablemente por material volcánico, tenemos estas primeras secuencias que se depositan y hacen on-lap, van apoyando y transgrediendo, digamos, sobre el talud. Esas primeras secuencias son las que tienen propiedades de ser roca madre, y una manera de caracterizarlas es por su carácter sísmico, y otra manera es por análisis geofísicos que hacemos de anomalías de ABO. De esa manera, con procesamientos geofísicos, se obtienen, se puede determinar en base a las propiedades riológicas, digamos, de la roca, si tienen potencial de ser de niveles orgánicos, digamos. Eso correspondería a este nivel de aquí, que está mostrando esta anomalía al tope de lo que interpretamos como la roca madre. Maru. Bueno, y acá les voy a mostrar una de las herramientas fundamentales, sobre todo en la exploración de cuencas de frontera, que es el modelado de sistemas petroleros. Esta slide es como para recordar un poco la definición del sistema petrolero, que comprende todos los elementos y procesos necesarios para que ocurra, que se tienen que dar en tiempo y espacio para que ocurra una acumulación de hidrocarburos. Dentro de los elementos tenemos una roca madre, que es rica en materia orgánica, un reservorio, que es una capa que tiene las características petrofísicas en cuanto a porosidad y permeabilidad para acumular los hidrocarburos que migren de la roca madre y posteriormente poder producirlos, ¿no? O sea, que tengan la permeabilidad que permita que sean extraídos. Y un sello, que es la roca que contiene esos hidrocarburos dentro de la trampa, ya sea de tipo estratigráfica o estructural.
Y después tenemos los procesos que también son muy importantes, bueno, la formación de la trampa, que tiene que suceder, el soterramiento para que la roca generadora pueda ser soterrada y alcance la temperatura necesaria para que la materia orgánica se transforme primero en querógeno y posteriormente en hidrocarburo, y que se dé el proceso de generación y migración desde la roca madre primero al reservorio, bueno, donde sucede la acumulación. Y es muy importante el timing entre estos procesos y la disposición de los elementos para que ocurra esta acumulación, ¿no? Si la generación se produce antes de la formación de la trampa, lo más probable es que ese hidrocarburo migre a la superficie y no tengamos un potencial yacimiento. Entonces, como mencionó antes Juan Pablo, varios de estos elementos son inferidos por análogos regionales porque, al menos en la cuenca argentina norte, no hay ningún pozo que haya perforado estos elementos, ¿no? Entonces, para esto utilizamos la herramienta del modelado, que acá es sobre una misma transecta. Esta es una transecta interpretada sobre sísmica 2D. Se han definido los distintos intervalos asignados sus edades, se han definido las fases, todo interpretado con sísmica y con también modelos paleoambientales que ya se conocen de la cuenca. Y bueno, se definen los principales elementos. Lo que tenemos, la roca madre, que suponemos que es la misma que se encuentra del lado africano, por lo que mostró Juan Pablo con la proximidad en el Aptiano, desde la Aptiana Barremiana, está acá sobre la base. Los reservorios, que fueron definidos como depósitos marinos profundos del Cretácico inferior y mixtos del Cretácico superior, y el sello que corresponde a las pelitas de la transgresión daniana. En este caso, la trampa que se ha definido es estratigráfica. En el caso de haber una componente estructural, se le suma la interpretación de fallas, se puede analizar si son potenciales vías de migración o no. A este modelado, este sería el esquema, digamos, físico del modelo. Para poder simular esta generación y migración de hidrocarburos, hay que poner algunos parámetros digamos, condiciones de borde en cuanto a temperaturas de fondo, en el caso fondo marino o de superficie si es onshore, y la temperatura basal, el flujo térmico que se da en la cuenca, que son los que van a contribuir con los procesos de generación, maduración de los hidrocarburos y potencial migración. Una vez que uno arma todo este esquema con toda la información disponible, obviamente si uno tiene un pozo, puede calibrar mucho mejor este modelo. Se van probando distintos escenarios. Entonces, acá vamos a ver un videito de cómo sería, lo que van a ver indicado en color es la saturación de los poros. Cuando inicia todo el proceso, esta es la formación de los SDR, los CDP, claro, que se van, acá ya tenemos la depositación de la roca madre y con el soterramiento, cómo va profundizándose. Ahí ya empezamos a tener algo de generación y expulsión, vemos que se cargan estos primeros reservorios. Acá podría haber otra acumulación, estas podrían ser vías de migración, y acá tenemos ya la posible carga de reservorio. Acá con esto uno ya puede analizar un montón de elementos de si se pueden cargar los reservorios, si puede haber problemas de sello que permitan estos que sean como pérdidas de hidrocarburos a la superficie. Y bueno, ahí terminó el modelado de esta sección. Como se prueban distintos escenarios. Este es solo un caso, se analiza, en este caso dice, bueno, ¿es viable esto que suceda? ¿Qué tendría que pasar si quiero que se cargue este otro reservorio para que se entrampe? Entonces uno va haciendo distintas simulaciones para elegir el escenario más probable. Y como mencionaba, en el caso de tener un pozo que uno puede calibrar mejor las fases, tanto de la roca madre como de los reservorios, uno puede ajustar a algo más parecido, no digamos a la realidad, pero a lo que uno esperaría encontrar, ¿no? Y ahí seguimos, perdón. Al siguiente, ahí le paso a Ofen. Bueno, perdón por los cambios. Sí, es una coreografía para que estén entretenidos. Van circulando. Bueno, acá les vamos a comentar otro proyecto que lo que comenta, o sea, lo que estamos haciendo es, como nosotros no tenemos pozos que hayan atravesado nuestra sección de roca madre,
estamos buscando evidencias de que tenemos acumulaciones de petróleo, señales. Y lo que vamos haciendo es estudiarlo desde diferentes puntos de vista, con diferentes fuentes de información. Ya Juan Pablo les comentó lo que hacemos con la sísmica, con los atributos, María Eugenia recién les comentó lo que hacemos con los modelados. Y este es otro tipo de proyecto que está bueno porque trabaja con otro tipo de datos y a otra escala. Entonces todo eso va construyendo nuestro modelo geológico y vamos teniendo cada vez más certezas o vamos reduciendo el riesgo de que haya acumulaciones de petróleo en el subsuelo. Este proyecto lo denominamos proyecto Oil Slicks, que su traducción podría ser manchas de petróleo o películas de petróleo que están flotando en el agua. ¿De dónde viene ese petróleo? Es de una fuente natural. Son manaderos naturales que están en el fondo marino. Un poco la idea está ejemplificada acá con este esquemita. Y lo que estamos diciendo es que imagínense que hay una acumulación de petróleo en el subsuelo, en esta zona, y que por alguna razón, puede ser por una fractura o por una zona permeable, si el petróleo llega al fondo del mar, escapa hacia la superficie y como flota se concentra formando estas manchas de petróleo. Entonces, por ejemplo, si nosotros viniéramos con un avión, veríamos algo como esto, zonas donde hay petróleo, que se ve como una textura más suave, y zonas donde está el agua, que ya pueden ver que tiene una textura más rugosa. Ahora, ¿qué pasa? Si estas manchas de petróleo, o esta que está acá, fueran lo suficientemente grandes, nosotros no necesitamos ir con un avión a ver si hay petróleo flotando, podemos utilizar la tecnología satelital. Hay un tipo especial de satélites que se llaman satélites de radar de apertura sintética que sirven para medir estas cosas. Fíjense, el satélite de tipo SAR, que es radar de apertura sintética, lo que hace es emitir su propia energía y mide cuánta de esa energía vuelve. Entonces, ¿qué pasa? En superficies más planas como esta, donde hay petróleo, la energía del satélite toca y rebota, porque funciona como un espejo. En cambio, donde es rugosa la superficie, porque hay agua solamente, la energía del satélite regresa hacia el satélite. Esa diferencia física de comportamiento de la superficie del agua hace que nosotros podamos obtener con el satélite imágenes como estas. Fíjense, lo negro sería la gran mancha de petróleo observada desde el espacio, y lo grisecito es el resto del agua. Repito, estas son manchas de manaderos naturales de petróleo. Es el petróleo que flota en superficie. Entonces, ¿para qué nosotros queremos ver el petróleo en superficie? Y porque nos indica de que de dónde viene, y va a venir del subsuelo, de nuestras acumulaciones de petróleo. Es decir, para nosotros es una evidencia positiva de un sistema petrolero activo. Y después, ¿qué hacemos? La imagen satelital es de la superficie del agua. Nosotros las proyectamos hacia el fondo marino y estudiamos lo que pasa tanto en el fondo del mar como en el subsuelo, ya que tenemos datos sísmicos. Fíjense cómo vamos integrando los distintos datos que tenemos. Después, bueno, algo interesante para comentarles del método, yo les dije que el petróleo, que estaría en esta zona, se comporta como un espejo porque es plano, el agua se comporta más rugosa, pero para que esta diferencia ocurra tiene que haber condiciones de viento especiales. Entonces, bueno, tiene su complejidad la técnica, ¿no? Tenemos que buscar momentos climáticos adecuados, programar el satélite, coordinar, la verdad que es una operación bastante del día a día. Acá, este es un ejemplo de, bueno, una vez que sabemos dónde hay manchas de petróleo, que me olvidé de comentarlo, pero encontramos manchas de petróleo, en especial en el norte del mar argentino, que es donde enfocamos la adquisición de las imágenes, que para nosotros son evidencias positivas de un sistema petrolero. Una vez que sabemos dónde están las manchas, que están flotando en el agua, nosotros las proyectamos hacia el fondo del mar, y son estas burbujas que están en color violeta. El tamaño de la burbuja indica el tamaño de la mancha en la superficie del agua. Y fíjense que podemos hacer correlaciones muy interesantes cuando vemos qué hay en el subsuelo, qué es lo que está mostrando la sísmica. Fíjense, esta es una línea sudoeste-noreste, es decir, que va paralela al margen. Estas líneas negras representan la zona de fractura de salado, son grandes fallas con desplazamiento de rumbo. Y fíjense que inmediatamente por encima de donde tenemos las principales estructuras, estamos viendo manchas de petróleo flotando en el agua. Es decir, estas fracturas podrían estar actuando, quizás no se alcanza a ver por la definición sísmica, pero como conductos de petróleo desde nuestras rocas madres, por ejemplo, que están en esta zona, hacia la superficie. Pequeñas emanaciones
naturales que hacen que el petróleo alcance el fondo del mar y después la superficie. Bueno, y cuando existe un manadero como el que veíamos recién, podemos pensar que es como comparable con este que está en esta imagen. Tenemos una trampa de petróleo, puede llegar a haber fracturas donde quizás ocurran las mayores emanaciones. También ocurren pequeñas emanaciones en zonas, o sea, que no están conectadas por fracturas, sino por pérdidas por permeabilidad. Pero lo que queremos mostrar es que no solo el petróleo va a llegar hasta la superficie del agua y lo vamos a ver con un satélite, sino que también podríamos tomar muestras del fondo del mar, hacer estudios geoquímicos y ver si tienen petróleo. Si nosotros tomamos una muestra encima de una fractura que además conecta con una acumulación de petróleo, tenemos chances de encontrar petróleo absorbido en estos sedimentos. Esto se desprende de una de las ramas del proyecto Pampa Azul, con el que estamos participando en conjunto con ITEC y con CONICET. El proyecto Pampa Azul tiene como principal estrella el buque Austral, que es el que observan en la imagen, que es propiedad de CONICET, a través del cual se van haciendo diferentes campañas oceanográficas. Como pueden ver en este mapa, todas las líneas de colores son trayectorias que hizo el barco en diferentes campañas oceanográficas. Ya hemos ejecutado las campañas que ven en el mapa, desde la GEO0, la 1, la 2, la 3, la 4 y recientemente la 5, terminada en junio de este año. Y son campañas oceanográficas que se hacen con propósitos de investigación. YPF está dando su soporte para llevar a cabo estas campañas. Entonces tenemos acceso a las muestras que el buque Austral está tomando. El buque Austral está ejemplificado en este esquemita y va haciendo mediciones acústicas del fondo del mar, de la batimetría, de la calidad del fondo, pero también con un cable y un muestrador van tomando muestras del fondo marino. Y como yo decía, tomamos muestras de estos sedimentos, los mandamos al laboratorio y al detalle de la molécula estudiamos los hidrocarburos que están absorbidos en este sedimento. Como tenemos esos hidrocarburos, podemos analizar qué composición molecular tienen, qué relación isotópica hay en cada una de esas moléculas. O sea, estamos trabajando a un nivel muy, muy chiquitito y podemos estudiar ciertas cosas. Por ejemplo, el gas absorbido que está en esta zona, en la superficie, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que hay acá abajo? ¿Hay gas? ¿Hay petróleo? ¿Es gas biogénico? ¿Podría ser un gas de bacterias? Y fíjense que la mayoría de las muestras que hemos tomado hasta ahora indicarían que su origen viene de una acumulación de petróleo. Así que seguimos sumando evidencias desde distintas fuentes de información de que tenemos un sistema petrolero activo. Buenísimo, gracias, Ofer. Decíamos que la presencia y la calidad de esa roca madre era una de las incertidumbres, y ahí vimos de qué manera encaramos esos problemas con estudios para disminuir esa incertidumbre. Ahora vamos a pasar a la cuenca del Colorado, que es la que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Acá, como les decía al principio, la exploración empezó en el onshore en los años 40. Se pasó hasta la parte costera, somera o próxima a la costa en los años 60, y hacia los años 70 y 90 se perforaron los pozos más distantes, que están bastante lejanos de la costa, pero que sin embargo siempre están a profundidades de agua de menos de 100 metros. Dentro de todos estos pozos vamos a focalizarnos ahora en el Pozo Cruz del Sur, que es un pozo exploratorio que se perforó en los 90 y que tuvo evidencias de hidrocarburo. Ahí se perforó el pozo, se realizaron los perfiles eléctricos. Ustedes saben que después que se perforó el pozo, se bajan herramientas que miden las propiedades eléctricas o radioactivas, en el caso de gamma ray, de las distintas estratos, de las distintas capas de roca atravesada. Y después se hizo un estudio especial que se llama RFT, que son las siglas por Repeat Formation Tester, que es como una especie de émbolo que toma una muestra del fluido contenido en el reservorio, y que como una jeringa que toma una muestra, en este caso de 2 galones, o sea, de unos 8 o 9 litros de volumen, y ahí se recuperó 5% y 10% de corte de petróleo en esta zona cercana a la pared del pozo, que además de haber tenido un poco de invasión del fluido, del fluido del lodo de perforación, ¿no? Con lo cual, lo interesante de esto es que en los dos niveles que corresponden a estos niveles de acá, por debajo de 3.400 metros, se recuperó petróleo,
y ese petróleo tenía una densidad de 39 grados API, y que después se analizó en los años 2000 por biomarcadores, que son estos estudios geoquímicos de detalle, que nos permiten establecer, según las propiedades, según las especies asociadas en cada periodo geológico, y los tipos de... tiene que ver con el origen biológico, digamos, de esa materia orgánica. Se puede establecer, por un lado, la edad, y por otro lado, el ambiente sedimentario en el que se depositó la roca madre. Entonces, lo que se obtuvo a partir del estudio de biomarcadores de este petróleo recuperado en Cruz del Sur es que correspondería a una roca madre mesozoica y marina, que nosotros pensamos que mesozoico y marino debería ser este mismo aptiano que hemos estado caracterizando de estas otras maneras. Bueno, decíamos la cuenca del Colorado, veámoslo un poquito. De manera similar a como veíamos la evolución de la cuenca del Salado, tenemos aquí también un rifting jurásico y cretácico inferior, una transgresión marina aptiana responsable por la depositación de la principal roca madre. También podría haber roca madre, niveles de roca madre lacustre dentro del Sin Rift, tanto jurásico como neocomiano. Si vemos ese Sin Rift, es el relleno del depocentro extensional de la cuenca del Colorado, como vemos aquí uno de los depocentros, el del Colorado Oriental, y los niveles de roca madre podrían ser secuencias lacustres con pelitas, pelitas negras ricas en materia orgánica depositadas en un lago. Pero el principal nivel generador sería el aptiano marino, que inundó desde el océano y hasta una cierta extensión del alto externo, y que podría haber también inundado esta zona del depocentro oriental, que habría estado en condiciones de subsidencia. Entonces, si esta transgresión marina aptiana logró atravesar el alto externo, que creemos que sí, debe haber inundado toda esta zona del depocentro de Colorado que estamos viendo aquí. Y por encima de esa transgresión, como en Salado, se comienzan a depositar secuencias progradantes, digamos regresivas, continentales, costeras, de talud y marino profundo, a lo largo del Cretácico, desde el Albiano y todo el Cretácico superior. Esas secuencias transgresivas corresponderían con distintos niveles reservorios, tanto fluviales en la zona más occidental, que es donde están perforados los pozos históricos que confirman que atravesaron canales fluviales y sistemas fluviales, y en la posición del talud estaríamos con facies costeras, marinas someras y marinas profundas. Y otra particularidad bueno, por encima viene la transgresión maastrichtiana-daniana, como vimos en Salado, y como María Eugenia mostró que es el principal nivel sello para los sistemas petroleros, y por encima las secuencias paleógenas y neógenas, que fíjense que en Colorado quedan restringidas a la zona de la plataforma. Todo lo que es el quiebre de plataforma cretácico está en esta posición de talud. Lo otro interesante de mencionar acá es esta forma que vemos resaltada con este cartel rojo, que es lo que le llamamos el alto externo. Es un alto de basamento muy importante que está limitado por el depocentro de Colorado Oriental hacia el oeste, y por el talud formado por estas cuñas de SDRs y el pase a corteza oceánica que se da hacia el este. Es como un bloque de corteza continental que quedó entre el depocentro de Colorado y la corteza oceánica. Fíjense, esta es una línea sísmica bastante regional, y en la parte inferior, donde estoy indicando con el mouse, correspondería al mojo, que es la discordancia de Mohorovičić, que es el límite entre la corteza y el manto litosférico. Entonces, fíjense que esta zona es una zona de espesa corteza continental, que además está estructurada, tiene fallitas, que le da, bueno, le da cierto interés, ya lo vamos a ver por qué, pero es una zona muy importante desde el punto de vista considerando que estaría cercana a la roca madre, y desde el punto de vista de exploración de place, digamos, porque estamos cercanos a la roca madre, inclusive con roca madre sobre el alto, y estructurada, y que corresponde a los quiebres de plataforma y a las zonas litorales del Cretácico superior. Bien. Bueno, sumado al resto de los datos que se van adquiriendo de manera, es una sumatoria de datos que
nos permiten inferir la presencia de roca generadora, un play petrolero activo. Todo lo anterior nos lleva luego a seguir profundizando las adquisiciones de datos y en algunos casos se logra adquirir una sísmica 3D. ¿Para qué? Para tener mayor definición de las trampas, de los posibles reservorios, antes de, inclusive, lo más recomendable, antes de hacer un pozo. Acá lo que estamos viendo es una de estas sísmicas, que está en el sentido en la que se profundiza la cuenca, atravesando parte de la cuenca de Colorado y la cuenca argentina. Y acá estamos viendo una parte de la sísmica 3D, ¿no? O sea, esta es una línea que tiene casi 300 kilómetros de largo, y acá estamos viendo la 3D, que vamos a tener mucha mayor resolución, de casi, acá tenemos casi 20, no, casi 60, sí, no, 20 kilómetros de largo. Acá lo que vamos a tener es, las mallas de 2D tienen, por ejemplo, esta que estamos viendo, están adquiridas de 20 kilómetros en 20 kilómetros, entonces vamos a poder ver las grandes estructuras, eso nos permite definir los grandes plays, pero luego una sísmica 3D, por ejemplo, esta fue adquirida en el 2006 y luego reprocesada en el 2001, estas llegan a tener una resolución de casi 12 metros por 12 metros. Entonces eso nos da mucha definición para interpretar paleoambientes y así, bueno, inferir de dónde vienen los sedimentos o qué posible roca podemos tener. Exactamente. Entonces, cuando Juan nos hablaba del alto externo que veíamos en la 2D, acá tenemos lo que estábamos hablando, ¿no? En una sísmica, en un mapa generado a partir de 2D, lo que podemos ver son las grandes estructuras. Acá estamos viendo parte de la cuenca, y entre la cuenca del Colorado y la cuenca argentina estamos viendo una gran estructura, un centro focalizador para la migración de sistemas petroleros activos. Entonces, aquí es que se decidió hacer una 3D en el año 2006, y sobre esa 3D, lo que se puede, dentro de ese gran alto estructural, se pueden ver distintas culminaciones. Son trampas ya más específicas, con una mejor definición de cierre. Eso permite calcular un área de entrampamiento y después hacer una estimación de recursos. Y sobre eso también se interpreta los posibles reservorios. En este caso son barras de short face, barras marinas, que tienen una gran extensión lateral, y eso lo hace interesante desde el punto de vista de la porosidad y la permeabilidad. Son buenos reservorios. A partir del reprocesamiento podemos tener quizás mejores imágenes. Acá pasamos a tener una integración de ambientes sedimentarios, ¿no? Tenemos ambientes marinos, de short face, a esas arenas asociadas al ambiente marino somero, y una integración de un ambiente fluvial. Tenemos un gran sistema deltaico que estuvo actuando una parte importante del Cretácico medio, y acá tenemos la incorporación de sedimentos al área marina y luego es redistribuida. Entonces tenemos dos sistemas coexistentes entrampados en un alto estructural. Y cuando vemos acá no tenemos pozos perforados, pero la calidad del dato nos permite inferir y buscar análogos inclusive actuales. Acá estamos viendo un sistema fluvial meandriforme, y estas figuras también son fácilmente reconocidas en el dato sísmico. Acá estamos viendo a varios miles de metros por debajo de la superficie marina, y estas barras de short face, estas barras arenosas, son las que se pueden reconocer en fotos o imágenes satelitales. Acá, bueno, luego esos geocuerpos que son interpretados en la sísmica 3D pueden ser identificados, pueden ser aislados como geocuerpos, y eso sirven para ubicar y estimar los recursos que tienen que ser tenidos en cuenta para definir la perforación de un pozo. Y bueno, acá estamos viendo análogos actuales.
con las dimensiones que estamos viendo en los entrampamientos. Y una vista, bueno, incluso de mayor definición. Acá estamos viendo, inclusive tenemos un sistema fluvial meandriforme, hasta podemos ver acá en una foto aérea la migración del sistema deltaico por los point bar, ¿no? Todas estas crestas de point bar, la migración del sistema, y esto mismo puede ser reconocido en la sísmica 3D. Entonces, resaltamos la importancia de adquirir este tipo de datos para definir el ambiente, para refinar la locación de un pozo y eventualmente después hacer el cálculo de recursos. ¿De vos, sigo yo? Ok. Entonces, la chance de éxito de estos proyectos de frontera ronda casi el 20%. Dentro de esta área 3D tenemos dos culminaciones. Tenemos Argerich y tenemos Naxos. El primero en ser testeado va a ser el pozo Argerich, va a ser el prospecto Argerich. En caso de éxito comercial, existen varios proyectos adicionales y Argerich se encuentra en el último alto estructural con cierre en 4 direcciones sin explorar del Atlántico Sur. Es decir, esa gran estructura que fue definida en base a 2D, que tiene casi más de 4.500 kilómetros cuadrados. El recurso de los dos prospectos, Argerich y Naxos, son alrededor de 1.700 millones de boe. Bueno, y el ciclo de creación de valor, que es lo que fuimos viendo a lo largo de toda esta presentación, ¿no? La exploración, participando en lo que es adquisición de sísmica 2D, 3D, interpretación sísmica, interpretación de pozos y modelado, y la perforación del primer pozo exploratorio. Luego, eso da lugar a la exploración, ¿no? El tiempo de descubrimiento, como comentamos al comienzo, es de 8 a 10 años. Actualmente se pueden reducir los tiempos por el avance de la tecnología. El primer petróleo, el first oil, podría estar rondando perdón, yendo al revés. Perdón. El segundo periodo exploratorio, tenemos la perforación de pozos exploratorios hacia el 2023. Luego, la perforación de pozos de delineación y desarrollo hacia el 2027. Instalaciones de subsea son las FPSO, es decir, son producciones en barco. Y el primer petróleo recién hacia mediados de hacia el 2030. Entonces, el tiempo de descubrimiento son alrededor de 8 o 10 años y se pueden reducir. Y bueno, el offshore argentino es una oportunidad de explorar proyectos de alto impacto económico. En el año del centenario de YPF estamos comenzando un nuevo capítulo en la exploración de nuestro margen atlántico con un proyecto de alto impacto en aguas ultraprofundas. Este gran desafío nos introduce en un mundo de alta tecnología operacional junto con compañías de primera línea. La transición energética a nivel global impone la necesidad de iniciar esta escala de proyectos en una ventana de tiempo acotada. Es por ello que nuestra ambición es la de perforación del proyecto Argerich X1 en el 2023. YPF impulsa estos proyectos de gran escala con potencial de transformar el perfil productivo del país y de financiar nuestra soberanía energética. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todo el equipo de exploración de YPF por la charla que dieron. Realmente súper valorable que se tomen el tiempo para hablar sobre sus proyectos. Así que, si les parece bien, ahora vamos a leer algunas preguntas que se hicieron en el chat. La primera es de Guillermo Reiti, que dice, los saludo desde Paraná Entre Ríos, y la pregunta es, ¿cómo está la situación del día, declaración de impacto ambiental, para el bloque CAN 102 y para la perforación de Argerich? Bueno, contesto yo. Bueno, ambos proyectos, tanto el Pozo Argerich como el proyecto de adquisición sísmica 3D, el bloque CAN 102,
Recordemos que lo que están haciendo, donde va a ser el pozo Argerich, está operado por Equinor, por ende es un proceso que está llevando adelante Equinor, con el apoyo, por supuesto, de los socios, YPF y Shell, y el bloque CAN 102 opera YPF, junto con Equinor como socio. Todavía no está obtenida la declaración de impacto ambiental, se han presentado los estudios de impacto ambiental, se están haciendo los informes finales y las correcciones finales de cada uno de esos proyectos, y el próximo paso es en la convocatoria a audiencia pública nacional. En principio creemos que sería la del pozo Argerich primero, y luego la de la sísmica del CAN 102. Y bueno, y una vez que sucedan esas audiencias e incorporadas los comentarios y las sugerencias de la ciudadanía en general dentro de los reportes correspondientes, se obtendría la declaración de impacto ambiental, que es muy prematuro dar una fecha de cierre hoy por hoy, pero estimamos que antes de fin de año se podría obtener la declaración de impacto ambiental, tanto para el pozo Argerich como para la sísmica del 102, y realizar la actividad como teníamos pensado. El pozo, en principio, para el año que viene, y la sísmica 3D, la nuestra, la del CAN 102, también para el año que viene, principio de primer semestre del año que viene. Buenísimo, bárbaro. Bueno, acá hay una pregunta más de Luis Edgardo Pérez, que dice: ¿qué opinión le merece el descubrimiento de Eni al sur de África? Bien, me imagino que se refiere al descubrimiento de Eni en Mozambique, en la zona del sudeste de África. Es interesante ahí mencionar que es un descubrimiento enorme, no solo de Eni, sino también de otras compañías. Hay unos 100 a 150 TCF de gas involucrados, y es importante mencionar que el margen conjugado de nuestras cuencas del margen argentino es el Estamos perdón, enchufando la sí. No, es este. ¿Todo el USB? Fíjate cuánto le queda, se le queda 20 minutos, 15. No, se está por apagar. Ahí está. Bueno, perdón, de último momento. Decía que el descubrimiento en el este de África es interesante, es muy importante en volumen, pero es del este de África. El margen conjugado de nuestro margen argentino es el oeste de África, o sea, las cuencas de Otenicua, de Orange, principalmente, que están entre Namibia y Sudáfrica. La zona oriental del continente africano corresponde a otro margen conjugado, con otra roca madre y otros reservorios. Sin embargo, son de interés, y es muy interesante el tipo de reservorio que tienen ellos, que tiene muchas similitudes por ser de ambiente marino profundo con lo que vemos nosotros en el margen argentino, pero aclarar que no es margen conjugado del margen argentino. Bien, buenísimo. Una pregunta para Ofelia. Dice: ¿cómo se distingue un emanadero natural de una mancha de un barco? La pregunta es de Sebastián Paulino. Bueno, gracias, Seba, por la pregunta. Hay diferentes indicadores. Está bueno, pues es lo primero que uno piensa. ¿Cómo sabes que no viene de un barco o un derrame de pozo? Sabemos que no, básicamente porque no hay pozos. Pero de barcos se distinguen por su forma. Digamos, los barcos, si derraman, suelen derramar más cantidades y es como que se dispersan la forma. En cambio, las emanaciones de petróleo son emanaciones como finitas, pero más prolongadas en el tiempo. Entonces eso hace que las corrientes les terminen dando como una forma de gancho, ¿vieron eso? Como un polígono curvado. Después, otra cosa es la repetitividad en el tiempo. Por ejemplo, nosotros para este proyecto adquirimos imágenes durante 40 días. Si hay un barco derramando, vas a ver la mancha de petróleo, pero a los 2 días esa mancha no está más. En cambio, las emanaciones naturales lo que hacen es emanar constantemente. Si bien lo hacen por pulsos, emanan constantemente. Entonces, vas esta semana y vas a encontrar una mancha de petróleo. Vas la semana que viene y vas a encontrar la misma mancha. Entonces, la repetitividad en el tiempo es otro indicador. Y el tercero es que se encuentran como agrupadas las manchas de petróleo. Sabemos que las fallas o las zonas de permeabilidad
son justamente zonas. Entonces uno cuando ve manchas de petróleo naturales, las ve como nucleadas en ciertas regiones, lo que indica que viene de una gran zona en el fondo marino. En cambio, si viniera de un barco, encontrás una mancha aislada en un solo momento y no encontrás como ese grupo de manchas alrededor. Ese es más o menos lo... Y además se puede traquear el movimiento de los barcos, con lo cual si uno sabe cuándo se tomó la imagen, se cruza con la información del... Bien, buenísimo, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Ginés Leonardo Ramos que dice, ¿se podría decir que el offshore en un horizonte podría pasar a suplir la demanda energética argentina? Sí, es nuestra expectativa, digamos, tanto el avance de crecimiento de la producción de vaca muerta a corto y mediano plazo, como el offshore a mediano y largo plazo, son estrategias de la compañía para, en primer lugar, alcanzar el autoabastecimiento energético y inclusive la posibilidad de exportar el excedente. Bien. Acá hay una pregunta más, la última, así ya los vamos liberando. Dice, ¿cuáles son los parámetros geoquímicos que más utilizan en la prospección? Bueno, no sé. Bueno, depende un poco de la información que tengas. Si tenés la suerte de tener un pozo, de haber perforado la roca madre, lo que se hace primero es analizar qué calidad tiene esa roca madre y en función del tipo de materia orgánica que se determina, en base a análisis geoquímicos, se puede inferir qué tipo de hidrocarburo va a generar en mayor medida esa roca, ¿no? De acuerdo al tipo de materia orgánica puede ser que genere más petróleo o más gas o una combinación, siempre una combinación de ambas porque va a depender de la madurez, pero bueno, hay rocas que son más propensas a generar petróleo y otras gas. Y otro dato importante que se usa es el de la madurez, ¿no? Para saber si esa roca, si alcanzó la madurez necesaria para generar hidrocarburos, porque puede ser una roca rica en materia orgánica, pero que aún no alcanzó la madurez para generarlo, entonces, por más que tenga mucha potencial, bueno, al menos en esa zona no hay chances de que haya un sistema petrolero, habría que buscarlo en una zona más profunda. Más soterramiento. Claro, más soterramiento. Y eso también se hace con análisis químicos. Más que nada se hace una descripción visual de una de las partículas de la materia orgánica, que es la vitrinita, que permite, bueno, inferir el grado de madurez en función al estado de esa partícula, ¿no? Eso se hace con observación en microscopio. Y bueno, hay un montón ya teniéndose datos de petróleo, se pueden hacer correlaciones, se usan isótopos, o sea, toda la información disponible ayuda a caracterizar la calidad de la roca madre. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas más. Hay muchísimas felicitaciones también a todo el equipo y todo el mundo muy contento con la charla. No sé si les parece bien al equipo de exploración que dejen, si les parece bien, dejar su correo en el chat para que la audiencia les pueda hacer las preguntas después por privado. Si están de acuerdo, los invitamos a que dejen su correo en el chat. Y bueno, ahora para ir cerrando, a ver, vamos a ver acá. Flavio. Flavio Rivolta. Mandaba saludos. Mandaba saludos, Flavio Rivolta. Ah, sí. Realmente muchas gracias, es admirable el trabajo que vienen llevando a cabo. Gracias Sebastián, Ofelia, María Eugenia, Juan y Facundo por dedicarnos su tiempo y su conocimiento y compartirlos con toda la comunidad. Ahí proyectamos un reconocimiento desde el capítulo de IPC. Por supuesto que cada uno va a llevar el nombre de cada uno de ustedes. Bueno, a modo de agradecimiento por brindarnos su valiosísimo aporte. Así que muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente fue una charla magistral de la exploración de offshore en el mar argentino. Muchísimas gracias. Aprovechamos para... Genial. Aprovechamos para invitarlos a todos a nuestra próxima charla titulada Colombia Offshore, Exploration History Recent, Discovery and
Untapped Potential. Esto va a estar a cargo de Brian Forrest y Luis Carlos Carvajal. Esto va a ser el día miércoles 14 de septiembre a las 17 horas, Argentina, como venimos haciendo con todo el ciclo de charlas. Además, los invitamos al simposio virtual de la IPC relacionado con la temática offshore, titulado South Atlantic Conjugate Market, que es un poco lo que estuvieron comentándonos el equipo de exploración. Y bueno, agradecerles a todos, a la audiencia también, por acompañarnos y estar tan interesada. La verdad que tuvimos una enorme audiencia, así que estamos muy agradecidos. Una convocatoria fantástica realmente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, saludos a todos. de nuevo al equipo de IPF, si quieren dejar sus correos en el chat, así la gente los contacta. Ahora sí. Sí, ahora lo sumamos. Gracias. Listo. Gracias, Juan. Gracias, Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.